Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia del Arte para Selectividad, tema 4, Arte Bizantino. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo y les doy la bienvenida a este podcast que pretende ser una ayuda, un apoyo, una herramienta de estudio para estudiantes de segundo de bachillerato que se están preparando para dicho examen. Aunque también saluda a todas esas personas amantes del arte, porque es que la historia del arte mola mucho, está muy bien y engancha, esta disciplina realmente engancha. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios. El primero, es conveniente que sigas la cuenta de Instagram, Historia del Arte para Selectividad, que te dejaré el enlace en las notas del programa, porque ahí iremos subiendo todas las imágenes que vamos comentando en este podcast. Así, si me escuchas desde el móvil, podéis ir consultando esas imágenes en tu mismo móvil. Aunque si no quieres o no tienes Instagram, no pasa nada. Mi objetivo es que veas esas imágenes, disfrutes esas imágenes a través de mis palabras. También recordarte, si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Te dejaré el enlace en las notas del programa. Bueno, pues vamos a hablar del arte bizantino. Antes comentamos algunas notas históricas. Miren, la ciudad de Constantinopla la funda Constantino en el año 330. ¿Dónde está Constantinopla? Pues en el actual Estambul, en Turquía, y es una ciudad que está entre dos continentes, la única ciudad del mundo que se encuentra en dos continentes a la vez. Y Constantinopla se funda sobre una antigua ciudad griega llamada Bizancio. Por eso primero se llamó Bizancio, luego Constantinopla, y luego con el tiempo volverá a adquirir su nombre de Constantinopla, y luego con el tiempo se llamará Estambul. Qué lío, ¿no? Bueno, no te preocupes que esto tampoco es lo fundamental. Pero bueno, decía que la ciudad de Constantinopla la funda Constantino en el año 330 después de Cristo. En el año 395 el emperador Teodosio divide el imperio en dos: Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente tiene capital en Roma, el Imperio Romano de Oriente tiene capital en Constantinopla. ¿Y qué pasa? Que en el año 476 cae el Imperio Romano de Occidente. Roma cae, es depuesto el último emperador romano, Rómulo Augustulo. Por lo tanto, Constantinopla y el Imperio Romano de Oriente queda como la salvaguarda, queda como la herencia del Imperio Romano. ¿Y qué sucede? Que ese Imperio Romano de Oriente, con el tiempo, pasa a llamarse Bizancio, adquiere una cultura propia, adquiere unas características propias y, bueno, adquiere la categoría propia de civilización, no solo de imperio, sino también de civilización. Entonces, el Imperio Romano de Oriente, ahora le llamamos Bizancio, por lo tanto Bizancio va desde el año 476 hasta el año 1453, en que Constantinopla es tomada por los turcos. Repito, Imperio Bizantino dura desde el año 476 hasta el año 1453, en que la capital, Constantinopla, es tomada por los turcos. Bien, vamos a hablar de la arquitectura. Distinguimos tres etapas en la arquitectura, tres edades del oro, le llaman los libros de historia del arte, tres edades de oro. Y vamos a empezar por la primera, y hablamos de la arquitectura. Esta primera edad de oro, hablamos de los siglos V, VI y VII. Alcanza su máximo esplendor con Justiniano. Justiniano reina del año 527 al 565, y este tipo se había propuesto reconquistar todo el imperio romano, incluido el de Occidente. Por eso llegó a ocupar buena parte de la península itálica, parte del sur de España, algunas zonas del norte de África. O sea, este hombre llevó a cabo una campaña de conquistas para recuperar todo el imperio. ¿Qué pasa? Pues que tiene que subir los impuestos para mantener esa guerra. ¿Y qué pasa? Pues que en Constantinopla la gente empieza a quejarse. Dice, oye, que no hay dinero para pagar tanta campaña y tanta conquista. Se rebelan. Y durante unos días hay una rebelión en Constantinopla, unos disturbios. Y Justiniano la lía pardísima. ¿Qué hace? Le dice a los ciudadanos de Constantinopla: venga, hombre, buen rollo, no nos enfademos. Oye, vamos a celebrar una fiesta en el hipódromo, vamos a hacer unas carreras de cuadriga en el hipódromo, nos lo vamos a pasar pipa, vamos a firmar la paz. Venga, os invito yo, veniros al hipódromo. Metió a la buena parte de la población en el hipódromo. ¿Y qué hizo? Cerró las puertas, metió al ejército e hizo una carnicería. O sea, Justiniano se carga a no sé cuántos miles de ciudadanos de Constantinopla dentro del hipódromo. Los encerró allí, le extendió una trampa, los encerró y se los cargó.
Entonces, ¿qué pasa? Que después de esta carnicería, Justiniano dice, a lo mejor me he pasado, ¿no? Oye, a lo mejor se me ha ido la mano y quiere como un nuevo comienzo. ¿Cómo? Construye una joya, construye una obra de arte que es de las obras de arte más maravillosas, más majestuosas, más bonitas de toda la historia del arte. Manda a construir la iglesia de Santa Sofía. Se la manda a construir a dos arquitectos que se llaman Artemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Y la construcción de Santa Sofía de Constantinopla dura desde el año 532 hasta el 537. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de especial esta iglesia? Pues si tú miras la planta, a priori diríamos que es una planta basilical normal. ¿Qué es la planta basilical? Seguro que ya lo sabes porque has escuchado mi anterior podcast. Ya sabemos que la basílica era un edificio romano dividido en 3 naves, con una nave central elevada y sobre las otras 2 naves laterales, y al final de la nave central había un ábside, esa estructura semicircular, donde en la basílica romana pues estaba el Tribunal de Justicia. Luego los cristianos tomaron esa planta basilical y con el tiempo le añadieron pues un transepto al final de la nave central para que tuviese forma de cruz latina, etc. Todo esto seguro que ya lo sabes, pero lo estoy repasando por si acaso. Bueno, pues si decía que si miramos la planta de la iglesia de Santa Sofía, diríamos que es una planta basilical al uso, normal, que no, en principio diríamos, bueno, pues tampoco tiene nada, vemos sus 3 naves laterales, su ábside al final, sí, ya, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que la cubierta, bueno, es la caña de España, es maravillosa. Miren, en el punto central, en el cuadrado central de la nave central, se levantan 4 grandes pilares, y sobre esos 4 grandes pilares se levanta una cúpula que es una hermosura, que parece un milagro de la arquitectura. Una cúpula con 31 metros de diámetro y 55 metros de altura. ¿Y qué pasa? Pues que esa gran cúpula se sostiene sobre otras 2 semicúpulas. Una gran cúpula, ¿dónde se sostiene? Pues sobre otras dos grandes semicúpulas. Por supuesto, esas 2 semicúpulas más bajas que la gran cúpula. Es decir, esas 2 semicúpulas sostienen la gran cúpula. Pero es que esas 2 semicúpulas, a su vez, se sostienen sobre otras 2 cuartos de cúpula. O sea, esas pequeñas semicúpulas tienen a cada lado 2 cuartos de cúpulas. Esto parece, siempre se lo digo a los alumnos, parece que en la bañera cuando hay mucho jabón, pues parece que las burbujas están unas burbujas sobre otras. Pues eso me recuerda a la cubierta de Santa Sofía de Constantinopla. Una gran cúpula sostenida sobre otras 2 semicúpulas, y esas 2 semicúpulas que se sostienen sobre otras 2 cuartos de semicúpula, etcétera, etcétera. No sé si me estoy liando o ustedes lo están entendiendo. Parece que es cúpula en cascada. Es muy bonito, es muy bonito. Y bueno, decía que esa gran... Volvamos a la cúpula central. Esa gran cúpula, ese gran milagro de la arquitectura. ¿Qué le pasa a esa gran cúpula? Pues se sostiene sobre 4 pechinas. Esa cúpula... en la base de la cúpula hay 4 pechinas que son la transición hacia los pilares. ¿Qué son pechinas? Bueno, pues un elemento triangular que facilita la transición entre la cúpula y la planta cuadrangular, ¿vale? Y así, pues es una transición menos brusca, una transición suave. Y ya digo, he dicho, son elementos triangulares. ¿Qué más tenemos que decir? En la base de la cúpula hay una corona de ventanas. ¿Y qué pasa? Que la luz que entra por esa corona de ventanas da la sensación, cuando estás dentro de Santa Sofía, que la cúpula está flotando. Es un espacio, lo que se crea en el interior de Santa Sofía, es un ambiente realmente mágico, porque es que parece que la cúpula estuviese flotando. Además, en los vanos de los muros, por donde entra también luz, va creando un efecto dentro de la basílica mágico. Además, una luz que va chocando con los mosaicos dorados, y bueno, todo eso es lo que crea un ambiente de luz que nos recuerda, bueno, pues a esa frase del Evangelio que nos decía Cristo: yo soy la verdad, la luz y el camino, y va recordando pues a la gloria del cristianismo. ¿Qué más tenemos que decir?
En el interior hay 2 pisos, o sea, hay una planta baja y un primer piso. Entonces decimos que hay 2 pisos de arcadas. Y se pueden recorrer. Ese primer piso se puede recorrer a través de los arcos. El exterior parece una masa sólida, parece una masa compacta, pero el interior ya hemos dicho que es ingrávido. Entonces contrasta mucho ese exterior sólido con ese interior ingrávido. Y bueno, digamos 2 apuntes más. Esa cúpula se cayó por un terremoto y fue reconstruida en el año 562. Y también decía una cosa importante. Hoy vemos Santa Sofía con 4 grandes torres alrededor de Santa Sofía. Cuidado, ¿qué son esas torres? Esas torres no estaban en su origen. Esas torres son minaretes. Cuando los turcos conquistan Constantinopla en el año 1453, añaden esos 4 grandes minaretes. Aunque hay que decir que lo añadieron con muy buen estilo, porque pega, o sea, encaja perfectamente en el estilo, y hoy día a nadie le llama la atención esos minaretes. Pero si queremos hacer una idea de cómo era Santa Sofía, en una foto deberíamos tapar esos 4 minaretes para hacer una idea de cuál es el aspecto original de Santa Sofía. Bueno, y vamos a hablar de otra gran obra de arte de esta primera edad de la arquitectura bizantina, que es Rávena. Rávena está al norte de Italia. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué pasa? Pues que habíamos dicho que Justiniano quería reconquistar todo el Imperio Romano y bueno, casi lo consigue, o sea, no se quedó lejos. Por eso conquista parte del norte de Italia y ahí crea una provincia que se llama Rávena. Y en esa provincia hay una iglesia que se llama San Vital, que es muy importante. Tiene planta octogonal. Y sobre esos 8 pilares se construye una cúpula de media naranja. De nuevo tenemos aquí, un piso bajo, el primer piso, ¿no? La planta baja y un primer piso. Entonces volvemos a decir que tiene 2 arquerías. Y sobre la superior hay un deambulatorio. Y de nuevo decimos que el exterior es sobrio y sobre el exterior destacan grandes contrafuertes. En su origen, esta iglesia de San Vital estaba unida a un palacio. Y tiene una cosa bastante rara, que es un nártex oblicuo al ábside. Siempre en la planta basilical estaba a un extremo de la nave central el ábside. Y al comienzo de la nave central estaba el nártex. ¿Qué es el nártex? ¿Qué es el nártex? Si no me lo dices, es que es muy mal porque no me has escuchado el episodio anterior. Eso está muy mal. Bueno, te lo digo. El nártex es ese espacio de la planta basilical donde los cristianos no iniciados, es decir, los no bautizados, tenían que permanecer. Bueno, pues ¿qué es lo que tiene de raro esta iglesia de San Vital? Que el nártex es oblicuo al ábside. En otras palabras, como que está a un lado. Está a un lado del ábside. Y una característica que se me ha olvidado comentar antes de esta primera edad de oro de la arquitectura es que los bizantinos crean un nuevo capitel que se llama cimacio. ¿Cómo es ese capitel? Pues el capitel tiene forma de pirámide invertida truncada. O sea, una pirámide que le da la vuelta, pero le quita el pico. Y ese capitel tiene decoración vegetal. Bueno, pues hasta aquí la arquitectura en la primera edad de oro. Seguramente en selectividad esto es lo más importante, esto es lo que probablemente te caigan, pero vamos a comentar las otras dos edades de la arquitectura bizantina porque son muy importantes y hablan de una serie de conceptos que son fundamentales y vitales para entender luego lo que es luego el románico. Bueno, la segunda edad de oro, resulta que la primera edad de oro, atención, termina con las luchas iconoclastas. Había una parte de los cristianos de Bizancio que querían acabar con las imágenes, que no quería que se adorasen a las imágenes, y atención, esto provoca una guerra civil. Bueno, pues superadas esas luchas iconoclastas, empieza la segunda edad de oro en la arquitectura bizantina, y esto hablamos de los siglos 9, 10, 11 y 12. ¿Cómo son los edificios de esta época? Pues son edificios de menor tamaño. Con penumbra, en su interior hay penumbra. ¿Y esa penumbra a qué ayuda? Pues ayuda a la oración, al recogimiento, e influye en los edificios que se van a construir luego en Europa Occidental del arte románico. Empieza ahora a construirse lo que es el tambor. Por eso decía que esto había que darlo
porque esto luego lo vamos a repetir 800.000 veces en el Renacimiento y posterior. ¿Qué es el tambor? Una estructura cilíndrica que se coloca en la base de una cúpula. ¿Y qué es lo que hace ese con forma de tambor, obviamente? ¿Y qué es lo que hace ese tambor? Pues elevar la cúpula. Realzar la cúpula. Y en ese tambor había una hilera de ventanas, pues que de nuevo hace que la luz entre por ahí, crea un contraste de luces, y es lo que hablábamos, parece que la cúpula estuviese flotando. Se empieza en esta segunda edad de oro de la arquitectura, se empieza a construir sobre planta de cruz griega. Y aquí viene otro de los conceptos que son muy importantes para entender lo que es la historia del arte y hacer un buen examen. Vamos, ¿qué es la cruz latina? La cruz latina es la que siempre vemos en España y en Europa occidental. Es una cruz con uno de sus lados más largo que los otros dos. ¿Vale? Una cruz latina, uno de los lados de la cruz es más largo que los otros dos. ¿Y qué es la cruz griega? Cuando tiene todos sus lados iguales. Una cruz tiene 4 lados, 4 brazos, llámalo como quieras, pues la cruz griega tiene los 4 brazos iguales. Bueno, pues se empieza a construir en esta segunda edad de oro de la arquitectura bizantina edificios sobre planta de cruz griega. Y atención, aquí viene una cosa preciosa, y es que sobre cada espacio que queda en esa planta de cruz griega se construye una cúpula. Es decir, el espacio que queda en el centro se pone una cúpula más grande que la otra, y en los otros 4 lados que rodean el espacio central tienen también cúpulas de menor tamaño, por supuesto. Y aquí les haría una pregunta y a ver si ustedes, si responden, es que sabéis mucho. ¡Qué hermosa iglesia! ¡Qué hermosa iglesia tiene esa planta de cruz griega y tiene esas 5 cúpulas y es preciosa, muy bonita, de las más bonitas del mundo? San Marcos de Venecia. ¿Qué más? Tenemos que decir que en esta segunda edad de oro de la arquitectura bizantina se busca la belleza. Se empieza a usar elementos decorativos, por ejemplo, arcos ciegos. Y bueno, pues destacamos de esta época, ya lo hemos dicho, la iglesia de San Marcos de Venecia, o una iglesia que es San Salvador de Cora en Estambul. O sea, Estambul, anterior Constantinopla. Y vamos a la tercera edad de oro de la arquitectura bizantina, que viene en el siglo XIV y XV, y viene después de que Bizancio se recupere de la Cuarta Cruzada. Pues, ¿qué tenemos que decir? Que los edificios vuelven a tener más altura, que se usan más, que se empieza a usar con más frecuencia los vanos, que hay efectos coloristas, que se mezclan ladrillos de distintos colores, y hay 2 focos principales. Uno está en Grecia, en Mistras, y otro está en Moscú. Y hay un príncipe de Moscú que se llama Iván III, que adquiere el título de César. Vamos a ver, el primer imperio romano, el imperio romano de Occidente, se considera que el imperio bizantino es heredero del imperio romano, pero cuando Bizancio está cayendo, está siendo conquistada por los turcos, ahora este príncipe de Moscú, que se llama Iván III, adquiere el título de César, como si él fuese el heredero de los césares romanos. Hoy día, esa palabra, ¿cómo se llama? Zar. Cuando hablamos de los zares rusos, zar es una palabra que deriva de ese término de César. Y proclama que Moscú es la tercera Roma. La primera Roma, pues la Roma que está en la península itálica. La segunda Roma sería Constantinopla. Bueno, pues la tercera Roma sería Moscú. Y se construye el famoso Kremlin. El Kremlin es la ciudad alta, que es un conjunto de edificios civiles y religiosos. Y vamos a hablar ya de la arte figurativa. ¿Qué tenemos que decir de la arte figurativa? Del arte bizantino. Pues que bueno, la gran luminosidad, el gran colorido, todo esto, ¿qué quieren representar? Poder. Y hay que decir que estas artes figurativas son un arte áulico. ¿Cómo? Mande, ¿qué es el arte áulico? Un arte referente a la corte. Las imágenes suelen ser hieráticas. ¿Qué es hierático? Bueno, el hierático, hablamos de esas imágenes que están esas figuras que están siempre de frente, rígidas, mirando al frente, en una postura solemne, y a veces tienen referencias religiosas. La aspiración de este arte era representar el poder, hacer una plasmación simbólica
del poder. Y tenemos que destacar los mosaicos que están en Rávena. ¿Cuál es el término técnico artístico que si lo pone en el examen el corrector va a decir ¡Dios! Cuando decimos mosaico, hay otro término latino para hablar de mosaico, que es opus tessellatum. Ahí lo llevas. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace de los mosaicos bizantinos algo especial? Pues que estaban esmaltadas. Las teselas, esas piececitas que componen el mosaico, estaban esmaltadas y eso le da más brillo. Y bueno, estos mosaicos lo que querían era unir, estos mosaicos de Rávena, querían unir el poder religioso y espiritual con el civil y temporal. En esa iglesia de San Vital de Rávena, tenemos que en el altar, detrás del altar está el ábside, pues en la cúpula del ábside nos encontramos a un Cristo alejandrino. ¿Y qué es el Cristo alejandrino? Lo dijimos en el podcast anterior, el Cristo alejandrino es ese Cristo imberbe, joven, idealizado. Pues nos encontramos a un Cristo alejandrino sentado sobre un globo. Y a sus lados hay dos ángeles que custodian a Cristo y a los lados de los ángeles hay dos santos que son San Vital y San Miguel. O sea, es una escena en la que parece que dos santos, como si Cristo fuese a recibir a dos embajadores y los ángeles están como custodiando y guardando a Jesucristo. Y a los lados del ábside hay dos mosaicos de los más famosos de la historia del arte, que esto podría caer en selectividad perfectamente. A un lado está el mosaico de Justiniano. ¿Cómo aparece Justiniano? Pues aparece con su corona, con un halo, y tiene una pátena de oro, que parece como si se la fuese a dar a Jesucristo. También le rodean sus administradores, el obispo Maximiliano, miembros del ejército. ¿Y qué está asistiendo? ¿Qué pasa? Se está representando, es como si Justiniano estuviese asistiendo a la escena de la consagración de la iglesia. Ojo, Justiniano nunca estuvo en esa iglesia. Pues al otro lado tenemos el panel de Teodora, la esposa de Justiniano. Que es curiosa esta escena, porque aquí, en este caso, se le representa a Teodora con su séquito entrando a la iglesia. La vemos portando sus joyas, también tiene un halo que le rodea y va sosteniendo un cáliz. Y vamos a la segunda edad de oro de la arte figurativa que va del siglo IX al siglo XV, y tenemos que decir que las artes figurativas en esta época son solo religiosas, tienen un carácter dogmático, tienen fines litúrgicos. ¿Qué es dogmático y qué es litúrgico? Dogmático es cuando hablamos del dogma de la fe, impartir esas normas, esas reglas que da la iglesia, iba a decir católica, ¿no? En este caso la iglesia ortodoxa. Fines litúrgicos, estamos hablando de la liturgia, es decir, el momento en que se bendice el pan. Y se desarrolla una iconografía conceptual que va a influir en el románico. Por ejemplo, tenemos al Cristo siriaco, es decir, el Cristo realista, el que tiene barba, el que es moreno, el que tiene el pelo largo. Y nos representan a un Cristo siriaco en forma de Pantocratos. ¿Qué es el Pantocratos? Significa Pantocratos todopoderoso. Y tenemos a Cristo rodeado por una mandorla. Esto también es importantísimo en la historia del arte. Y alrededor el tetramorfos, es decir, los cuatro símbolos de los cuatro evangelistas. El ángel que representa a San Mateo, el león que representa a San Marcos, el toro que representa a San Lucas y el águila que representa a San Juan. Luego también tenemos a la Virgen que se le representa, en un trono de Dios, como la Virgen Salvadora, una que es muy importante, la Virgen Maternal, que está jugando con el niño, y se representan también escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, por ejemplo, la Anastasis, que es cuando Cristo baja a los infiernos a rescatar a los justos, la Deesis, que es cuando está Cristo representado con la Virgen y con San Juan, y ya finalmente tenemos que hablar de la tercera edad de oro de las artes figurativas, que es cuando hay imágenes paisajística o arquitectónica, es decir, se está narrando ya una escena donde están ocurriendo muchas cosas y tienes que ir viendo por toda la imagen qué está sucediendo porque hay como varias escenas. Hasta aquí, amigos y amigas, espero que te haya resultado claro, espero que este audio te ayude a aprobar, te ayude a sacar una buena nota, te haga que el segundo de bachillerato sea un poco menos estresante y te recuerdo
que por un lado puedes seguirme en esta cuenta de Instagram, Historia del Arte para Selectividad, y si quieres también saber más de mí y de mis otros proyectos, puedes seguirme en mi cuenta principal, El Profesor Inquieto, en mi canal de YouTube, en mi otro podcast de historia económica, en fin. Te voy a dejar el enlace de todos estos proyectos en la nota del programa. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa. Chao.